sermón en el mes de junio en nuestra Iglesia Bautista de la Fe en Cali, Colombia. Estamos en el año 2019, corriendo la carrera de la fe para ganar. El Señor nos viene inquietando acerca que es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de asumir retos, pero también nos está diciendo en el mes de junio que es tiempo de perseverar con esmero. Así que este es el primer mensaje de la serie Persevere y lo tendrás. Persevera y lo tendrás. Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entre paréntesis, si usted sabe cuál es el versículo lema con el que se fundó esta iglesia, Romanos 5:1. Qué bueno volver a él. Versículo 2. Por quien también tenemos, ¿qué tenemos? Entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez paréntesis. Aquí usted encontrará cuál es la razón de ser de nuestra iglesia. Predicamos a Jesucristo en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, verso 1 es el texto lema. Verso 2, la esencia teológica y doctrinal de esta iglesia. Bienvenidos a este tiempo. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce upomoné, griego, upomoné, paciencia, pero también perseverancia. Y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Puede tomar asiento. Estamos en el segundo trimestre de nuestra agenda ministerial. En el año 2019 hemos dicho que con Dios tenemos protección, liberación, sanidad y provisión. El asunto que venimos tratando tiene que ver con celebrar su liberación. En el mes de abril dijimos que es tiempo de volvernos a Dios. En el mes de mayo hablábamos que era tiempo de asumir retos. Pero en el mes de junio hemos dicho que es tiempo de perseverar con esmero. Así que persevera y lo tendrás. De eso se trata la palabra clave en el mes de junio: perseverar. La palabra clave es perseverar. Déjeme decirle, una de las razones por las que algunos objetivos que nos trazamos un día no pudimos completarlos fue precisamente porque nos faltó perseverancia. Muchos de nuestros anhelos se quedaron trabados en el tiempo como sueños sin realizar porque nos faltó perseverancia. ¿Cuántas veces emprendimos una tarea y con el pasar de los días le fuimos perdiendo interés hasta que un día sencillamente lo abandonamos porque nos faltó perseverancia? Si usted se pone a pensar todo lo que ha invertido en estos propósitos fallidos, nos sorprendería descubrir cuánto tiempo, cuántos recursos hemos desperdiciado por no ser perseverantes. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de ánimo resuelto. Estamos hablando de voluntad firme para ser verdaderamente libres. Muchas de nuestras frustraciones, que América Latina sí que vive frustrada. América Latina es un pueblo huérfano porque se ha quedado llorando sobre la leche derramada. A América Latina se le olvidó levantarse de sus cenizas y volver a recrearse, volver a inventarse. Hermanos míos preciosos, muchas de nuestras frustraciones, de nuestras derrotas pasadas, se debieron a la falta de perseverancia.
¿Y qué hicimos? Fuimos a buscar otros culpables y casi siempre los encontrábamos fuera de nosotros. ¡Qué error tan craso! Con el pasar de los años nos hemos vuelto dejados, un poco conformistas, cargamos un tipo de flojera que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Pero Dios le dio la orden a esta iglesia: 2019 es tiempo de correr la carrera de la fe para ganar. ¿Estamos bien hasta aquí? Así que, hermano, es importante entonces perseverar con esmero, porque estamos llamados a ganar. Usted y yo merecemos saborear el triunfo por sobre todas nuestras dificultades. No podremos ir por la vida con un tipo de tibieza espiritual, pues la Biblia dice que de ese modo solo sufriremos pérdidas. Estamos llamados en el 2019 a seguir adelante a pesar de los obstáculos que encontremos en el camino, a terminar lo que hemos empezado, a volver a intentar eso en lo que hemos fracasado, pero que Dios nos llama a superarlo. Es muy temprano para rendirnos o para tomar atajos, sabiendo que el Señor nos dio la orden de perseverar. Así que, si estás perdiendo el interés con facilidad, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te desafío: tenga un ánimo resuelto, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y tengo una buena noticia: el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, nos da a entender que tenemos un Dios que lo hizo todo para que pudiéramos ser una raza sobrenatural de personas que saben perseverar. Quiero darle entonces esta mañana brevemente 3 evidencias que usted y yo podemos perseverar, porque Dios lo hizo todo por nosotros para que podamos hacerlo. La evidencia número 1: el Señor nos ha otorgado su perdón para tener paz. ¡Qué importante! El verso 1 dice: justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? En todas las religiones del mundo, en todas, el hombre debe hacer algo para alcanzar o el estado de iluminación o el estado de divinidad que se tiene como meta. En todas, siempre el hombre debe hacer algo. ¿Sabe? Solo el cristianismo, y podemos llamarle religión porque así es conocida, pero la verdad, el cristianismo no es religión. Y le voy a explicar en unos segundos por qué no es religión, pero digamos que es religión. La única religión donde usted no tiene que hacer algo sino recibir a alguien se llama el cristianismo. Es la única religión, porque Él lo hizo todo. En todas las religiones del mundo, en todas, se excluye a quien no cumple los requisitos. Solamente en el cristianismo no se excluye a nadie. El cristianismo, por el contrario, incluye a todos los que quieran recibir el don de Dios. ¿Cómo le parece? Es hermoso, hermanos. La Biblia afirma que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Para que todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermano, es por la misericordia de Dios que no toma venganza con aquellos que lo toman a la ligera o que lo ignoran. No, Dios en cambio se muestra paciente con todos nosotros. Cuando alguien rechaza a Dios le duele. Y no le duele porque Él pierda algo, porque Dios es amor. Pero si nosotros rechazamos a Dios, sencillamente lo hemos perdido todo. Y eso le duele a Dios. Dios jamás pierde, porque su amor es desinteresado. Cuando damos algo de manera desinteresada y nos rechazan, los que nos rechazan se quedan sin algo de nosotros. Pero si es a Dios a quien rechazamos, lo perdemos todo. Lo que Dios más desea es a nosotros. Lo que Dios más desea es a la humanidad. A través de la Biblia se repite una y otra vez una frase con suma insistencia:
el deseo más grande de Dios. Y usted lo va a encontrar de esta manera: que vosotros seáis mi pueblo y yo sea vuestro Dios. Eso es lo que dice el Señor. Dicho de otra manera, lo que yo más deseo es que ustedes sean míos y yo seré de ustedes. Así que Dios nos ha dado una promesa. Nos vino como una palabra de fe. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo dice esta mañana: justificados pues por la fe. Quiere decir que la palabra de fe nos está blindando contra lo que ocurre en el mundo natural, temporal, humano. Es la palabra de fe la que nace como respuesta a una revelación. No es lo que yo confieso, no es lo que yo quiero que ocurra lo que va a ocurrir, no, sino lo que mi espíritu descubre y confirma por la revelación de la palabra. Déjeme explicárselo en el Evangelio de Marcos capítulo 11, verso 24. Voy a leer la versión en lenguaje actual. Jesús dijo: les aseguro que si tienen confianza, óigame, confianza, y no dudan del poder de Dios, no dudan, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Hermano, así es cuando usted y yo confiamos en el poder de Dios. La palabra de fe se activa en nuestra vida. Pablo dijo que es por medio de la fe que hemos sido justificados. Y como resultado inmediato se nos ha otorgado la paz de Dios para renacer a una gloriosa esperanza. Quiero invitarle esta mañana a que piense: ¿por qué usted puede perseverar? Porque Dios le ha otorgado el perdón que usted necesita para que experimente su paz. La segunda evidencia es que ha otorgado el perdón para que tengamos también paz, pero la gracia para que estemos firmes. Lo segundo que Dios nos otorga es la gracia. Y por medio de la gracia usted y yo estamos firmes. Vaya al versículo 2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Permítame explicarle este texto. El apóstol Pablo está asegurando que habiendo sido justificados por medio de la fe, fuimos salvos por gracia. La gracia es un regalo que usted y yo no merecemos. A nosotros nos dijeron que teníamos que hacer buenas obras para entrar al cielo. Nos mintieron, nos engañaron. Usted y yo no debemos hacer nada. Eso sería religión. Usted y yo lo que debemos hacer es aceptar a alguien. Cuando aceptamos a alguien que ya lo hizo todo por nosotros, entonces somos salvos. Y en eso se trata. Pero más, esa salvación fue completa, fue perfecta, fue eterna y gloriosa. Y dice más, dice el texto, que tuvimos entrada por medio de la fe. Entrada. Esa palabra es muy importante en el griego. Cuando Pablo dice que tuvimos entrada por medio de la fe a conocer la gracia, el término que usó es la palabra prosagogen. El término prosagogen en el griego solo lo utilizaban los reyes. Solo los reyes utilizaban ese término. Era usado en la corte real. ¿Cuándo usaban el término prosagogen? Lo usaban cuando el rey autorizaba que alguien podía colocarse justo enfrente de su trono. Ninguna persona podía osar presentarse justo enfrente del rey sin su consentimiento, porque el castigo era pagar con su propia vida. Así que cuando Pablo dice que tuvimos entrada a la gracia, no fue un simple, puede seguir, no fue un simple, déjelo entrar, no fue un simple, dígale que pase, no,
Cuando usted y yo fuimos justificados por la fe, tuvimos entrada a esa gracia. Lo que está queriendo decir es que alguien nos guió hasta la presencia del Rey. Hubo alguien que no solo abrió las puertas de los cielos, hubo alguien que nos llevó, nos guió hasta la mismísima presencia del Rey, Señor del universo, y nos puso justo delante de su eterna y gloriosa presencia. Y ese alguien fue exactamente nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A vos te pusieron enfrente de Dios. Te guiaron. No es cuento de, siga, usted conoce el camino. No. Él te tomó de la mano, abrió los cielos y te llevó hasta su misma presencia. Eso significa que fuimos justificados por la fe. ¿Estamos bien, iglesia? Así que entonces, podemos decir, como el escritor de los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16, hay una versión que me gusta. Es la versión en traducción viviente. Dice el escritor de los Hebreos: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hermano precioso, esa entrada no fue meramente el acceso. Fuimos puestos directamente en la presencia del Señor. Fue el favor de Dios a nosotros, una humanidad que no lo merecía, pero que por medio de Cristo hemos recibido por pura gracia. Quiero decirle esta mañana que lo que nos salvó no fue la fe. La fe no fue lo que nos salvó, fue la gracia. Pero no hubiéramos podido experimentar la gracia de no ser por la fe en Jesús. Así que cuando se requería que usted llegara hasta la gracia, usted no sabía cómo llegar. La fe lo tomó de la mano y lo llevó hasta donde estaba la gracia. Y cuando usted llegó a la gracia, fue justificado por medio de la fe. ¿Qué has hecho tú para merecer el cielo? Nada. ¿Qué has hecho tú para recibir el perdón de tus pecados? Nada. Pero aceptaste a Cristo y eso lo hizo todo. Eso es así de fácil. Póngame a hacer algo. Estás en la gracia, hijo. Y en la gracia todo lo hace el Señor. Amén, iglesia. Así que entonces, tan pronto fuimos justificados, y la palabra justificado no significa inocente, porque tú sí lo hiciste, tú sí fuiste pecador y eres pecador y seguirás siendo pecador. La palabra justificado significa, en términos jurídicos, no culpable. No culpable. Porque otro se echó encima la culpa. Eso es distinto. Cuando somos justificados por la fe, no es que tú no hiciste nada. Lo declara inocente, mentira, sí eres pecador. Pero otro se echó encima la culpa de tu pecado. Eso es ser justificado. Así que, hermano, cuando usted y yo tan pronto fuimos justificados, empezamos a tener paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hizo todo para que pudiéramos ser esa raza sobrenatural de personas que saben perseverar. La palabra en el griego upomoné significa reposar sobre algo, acatar. De otra manera, cuando estamos hablando de perseverar, es una permanencia continua en algo. Yo quiero decirle, hermano, usted no persevera estando metido aquí en el santuario, pero en el santuario es el lugar donde venimos a recibir la palabra y la revelación, por medio de la cual nosotros hemos sido salvos. El escritor de los Hebreos dice: no dejen de congregarse como algunos cogieron por vicio, porque eso no los estimula al amor y a las buenas obras. Congregarse sí. Es tan importante, hermano, entonces, la perseverancia, porque la perseverancia produce carácter. La perseverancia implica tener la capacidad de soportar. La perseverancia es un atributo dado por Dios, mediante el cual podemos tener esa paciencia para permanecer firmes en la adversidad.
es una paciente espera, es una resistencia activa, es esas ganas de conquista que no podemos perder, y la capacidad para desarrollar esa perseverancia ocurre cuando usted y yo vivimos delante del Señor permanentemente, vivimos en su presencia. Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, él dijo estas palabras: ahora tenemos una luz que brilla en nuestro corazón, verso 7, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Verso 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Pase al verso 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Qué importante es la vida cristiana. El cristiano nunca se da por vencido. ¿Y qué es lo que lo sostiene? El poder del Espíritu Santo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, y que de esto mucho más peso tiene que las mismas dificultades. 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, sino que fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Quiero decirle esta mañana a la iglesia: si usted quiere correr la carrera de la fe para ganar, debe perseverar. La perseverancia es esa fuerza interior que mediante la fe el creyente de Dios puede soportar cualquier prueba. Lo sostiene, es la garantía de saber que Dios cumplirá su palabra. Dicho de otra manera, ¿qué sostiene a un cristiano? A un cristiano solo lo sostiene una cosa: este libro, y se llama la palabra de Dios. A nosotros nos sostiene una palabra, una promesa, y el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las promesas de Dios, las que están contenidas en las sagradas escrituras, las que permiten que el creyente de Dios pueda perseverar, porque él anhela ver un futuro mejor que le han prometido. El creyente, hermano, el creyente entiende que mucho más grande y más poderosa es la promesa que nos sostiene que cualquier tipo de presión que nos pueda ejercer las tribulaciones. Por eso un creyente jamás cede ante las dificultades. Podemos decir, como dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. En la vida todos pasamos por momentos de altibajos. En algunas ocasiones nos invade la paz, estamos tranquilos, vemos todo con esperanza, pero en algún momento las cosas cambian y estamos bajo presión. Unas veces sabremos qué hacer con nuestra vida, pero al día siguiente seremos incapaces de resolver los problemas que tocan a la puerta. Por eso en el verso 3, el apóstol Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Produce paciencia. El apóstol Pablo va a decirnos que una cosa es la alegría con que nos gloriamos y que sentimos cuando las cosas van bien, que otra cosa muy distinta es la esperanza que sentimos cuando confiamos que las cosas se pondrán mejor. Pero ni qué decir cuando lo único que tenemos es la paciencia que debemos empuñar para seguir avanzando aunque el camino se encuentre nublado. Cuando estamos gobernados por el Espíritu de Dios, las dificultades no debilitan la fe del creyente, sino más bien la fortalecen. La paciencia produce un carácter verdadero, demuestra un carácter sólido y firme, fuerza para soportar. El hermano de Jesús, Santiago,
escribiendo en su carta universal, dice en el capítulo 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa? La de la libertad, y persevera en ella, dice 1:25, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el verso 4, en la carta a los Romanos, dice Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Qué hermoso. Hermanos, la Biblia nos da evidencia que si usted y yo perseveramos, nuestra esperanza no acabará en desilusión. Y la razón es una: Él nos da de manera contundente un amor que nos ofrece con ternura. Me gusta mucho como termina diciendo, dice el versículo 4, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay una versión en la traducción viviente, me gusta, dice, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Escribiendo Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Así que, hermanos, una de las cosas que tenemos seguras es que en la vida va a haber oposición. Cuente con eso. Quien persevera entiende que la oposición vendrá. De hecho, el que persevera cuenta con que ya viene la oposición. Cuenta con ella, la espera. Pero por medio de la esperanza de gloria, que llega como resultado de ser perseverantes, damos pasos de fe con audacia, sabiendo en quién hemos confiado. No quitamos la mirada de la meta, porque sabemos que el que empezó en nosotros la buena obra, con toda seguridad la perfeccionará. No son las emociones, no son las situaciones del trayecto las que nos van a marcar el rumbo que estamos corriendo este año como iglesia. El 2019 es el apego obediente, es el acatamiento a la palabra de Dios, nuestra gran fortaleza. Sabemos que Dios es fiel y justo. Él va a recompensar todos nuestros esfuerzos. Apliquemos el mensaje. ¿Qué quiero decirle esta mañana? Fracasar en la vida es una emoción desagradable. Cuando usted y yo hemos fracasado, eso genera en nosotros una emoción desagradable. Pero Jesús vino para darnos vida abundante, para derramar el amor suficiente en nuestro corazón, de tal modo que podamos ser más que vencedores. A los seres humanos nos encanta tener éxito, nos gusta tener éxito. Pero hermanos, el éxito no se consigue solo con desearlo. Se requiere un deseo fuerte y una fuerza de voluntad. Mucha fuerza de voluntad. ¿Y dónde consigo las dos cosas? En una vida de fe. Así que es una vida de fe. Cuando vivimos por fe, no solo perseveramos, sino que descubrimos la manera como podemos lograr todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Él lo hizo todo. Quiero decirle esta mañana, no tienes que hacer nada. Todo lo hizo Dios. No se trata de hacer, se trata de recibir a la persona correcta. En la Biblia encontramos 3 evidencias que nos muestran esa verdad. Hoy lo hemos visto. Dios nos otorga su perdón para tener paz, su gracia para estar firmes, pero también su carácter para vencer ante las crisis. Quiero invitarte esta mañana que sigamos buscando el propósito de Dios, pero guiados por el Espíritu Santo, especialmente en esos momentos cuando surgen las dificultades. No se rinda, hermano, persevere con esmero. La meta, si usted persevera con esmero, se sorprenderá. La meta queda justo delante de sus ojos. ¿Alguien puede creer eso esta mañana? Si usted persevera, el Señor lo recompensará. Dios es galardonador de los que le buscan y le buscan con esmero. Que sea esta oportunidad para decirle al Señor, quiero seguir adelante. Y si alguien está escuchando este mensaje y no ha tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo, dígale hoy, gracias Señor porque lo hiciste todo.
yo te he estado buscando, pero hoy terminó la búsqueda, porque tú me encontraste primero. Ahora, Señor, dame la oportunidad de recibirte. Si esa persona desea hoy entregar su vida a Cristo, le invito a que de corazón haga una oración como esta. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de saber que lo hiciste todo, que no tengo que buscarte, que tú me encontraste. Señor, gracias porque aquí se acaba el intento de agradarte. Hoy nace el intento por obedecerte. Permíteme, Señor, que ya que llegaste hasta mi vida, pueda, Señor, agradecerte. Quiero pedirte que me des la salvación de mi alma. Hoy reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador y te pido que perdones mis pecados, me des la vida eterna, me concedas la presencia activa y poderosa de tu Espíritu para que yo pueda tener el perdón y la paz, la gracia y la firmeza, el carácter y el poder de vencer ante las crisis. Gracias por la vida eterna que me concedes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.